Buenas. Seguimos con la serie de 10 días para sacar un 10 en selectivo. Bueno, podrían ser 10 días, como podrían ser más. Lo importante es que disfrutes del camino, que cada problema lo entiendas. Intenta memorizar lo mínimo posible y entender y relacionar conceptos te ayudará. También te recomiendo que todos estos problemas que vamos haciendo los escribas en una libreta, no en hojas sueltas. Hoy en el menú tenemos el equilibrio en fase gas, que nos dejamos pendiente el vídeo pasado, electrolisis, y luego al final pondré a prueba el ChatGPT. Pues venga, vamos allá. Era un equilibrio en fase gas, oxígeno y nitrógeno para dar monóxido de nitrógeno. Nos dicen la constante en concentraciones, 4 pureza a la 4, y nos preguntan una serie de cosas. En el apartado A nos preguntan qué relación hay entre Kc y Kp, y nos piden que calculemos Kp. Aquí vamos a recordar la ley de los gases ideales, que es P por V es igual a nRT. Si despejamos la P, nos queda N partido V, RT. N dividido V es molaridad o concentraciones. Esto nos sirve un poco para recordarnos qué relación hay entre Kp y Kc. Kp es la Kc por RT y este trocito elevado a la variación de moles. Y ahora, para que esto no parezca indio, pues escribamos un poco. La relación entre la Kp y la Kc viene dada por la siguiente expresión. Kp es Kc por RT elevado a incremento de moles. ¿Qué es cada cosa? Kp es la constante en presiones, Kc es la constante en equilibrios, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura en kelvins, y incremento de N es la variación de moles gaseosos. Siempre son las moles finales menos iniciales. Y ahora pues el cálculo. Kp será, Kc vale 4 pureza a la 4, R 0,082, T nos lo dicen en el enunciado, son 2000 grados, 2000 kelvins, y la variación de moles gaseosos son 2, tenemos 2 en productos, y aquí tendríamos 1 y 1, sería 2 menos 2, 0. Bueno, pues fácil. Esto elevado a 0 vale 1 y por tanto la Kp es 4 por 10 a la 4 y no tiene unidades. Seguimos con el apartado B. Este apartado es de cálculo. Nos dicen que en el equilibrio tenemos 0,2 atmósferas de NO y nos pregunta cuál será la presión de nitrógeno y oxígeno si son iguales. O sea, se cumple la condición de que estas dos presiones no las sabemos, pero son iguales. Entonces las podemos llamar X y X. Tenemos que igualarlo a la constante de equilibrio. La Kp es la presión del NO elevado a 2 entre la presión de N2 por la presión de O2. Y ya sustituimos los números. 4 por 10 a la 4 es 0,2 al cuadrado entre X al cuadrado. De aquí, si despejáis X, nos da 10 a la menos 3 atmósferas. Y finalmente nos preguntan si la variación de presión producirá algún cambio en esta reacción química, en el equilibrio. La variación de presión, según el Chatelier, siempre cualquier modificación en condiciones de presión, temperatura, concentraciones, produce que el sistema evolucione para contrarrestar esa perturbación. Si cambiamos la presión, en reactivos tenemos 2 moles de gases y en productos tenemos 2 moles de gases. Por tanto, tenemos las mismas moles de gas. Un cambio de presión no va a afectar a la modificación de equilibrio. Si, por ejemplo, tuviéramos 2 moles en reactivos y 1 mole en productos, un aumento de presión sí que favorecería la producción de productos, porque el sistema evolucionaría hacia donde haya menos moles de gas. Pero bueno, ya estaría. Con esto ya tenemos este apartado y ya tenemos todo el problema. Vamos a pasar ahora al problema de hoy, que es sobre electrolisis. Te recomiendo que pauses el vídeo, lo intentes hacer y luego pues ya veas la resolución. Dice: el hidrógeno es un elemento abundante que generalmente no se encuentra como gas puro, sino unido al oxígeno en forma de agua o al carbono en forma de metano. Es un artículo
En un artículo publicado por la revista Nature Chemistry, expertos en nanotecnología de Stanford y Aarhus explican cómo liberar el hidrógeno del agua a escala industrial mediante el uso de electrólisis, sustituyendo el tradicional electrodo de platino en el cátodo por un electrodo de carbono de grafito modificado. Vale, el platino pues es muy caro y el carbono es muchísimo más barato, entonces este proceso será más barato. Escriba las semireacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo en la electrólisis del agua ligeramente acidulada, o sea, es agua que se le ha puesto un poquito de ácido, y dibuje el esquema del montaje. Vale, este apartado es teórico, es hacer el dibujo de una electrólisis y poner las reacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo. Y en el apartado B dice, se efectúa la electrólisis del agua durante 20 horas empleando una intensidad de corriente de 3 amperios. ¿Qué presión ejerce el hidrógeno obtenido si se considera un gas ideal al introducirlo en un recipiente de 0,1 litros donde la temperatura es de 200 kelvins? Razone, mediante el modelo cinético molecular de los gases, por qué la presión real del hidrógeno se desvía un poquito de este valor. Pues vamos allá con el apartado A. Nos piden las semireacciones y el dibujo. Bueno, el dibujo, pues tenemos que dibujar una cuba, un vasito con agua. Y luego, como son gases, tened en cuenta que vais a tener que dibujar tubos de ensayo así invertidos o algún tipo de recipiente para recoger estos gases. Entonces, pues dibujaréis esos 2 tubos de ensayo, ¿vale? Un tubo de ensayo aquí, por aquí va un cable, va así, y va a la pila. Y esto es lo mismo, otro tubo de ensayo, y por aquí va un cable, iría a la pila. Ahora vamos a ver quién es quién es el positivo, el negativo y todo esto. Esto no lo memoricéis. Esto no lo memoricéis, simplemente intentar entenderlo. Aquí nosotros tenemos agua con un poquito de ácido. Entonces, esa molécula de agua, algunas moléculas de agua van a dar lugar a oxígeno y otras moléculas de agua van a dar lugar a hidrógeno. Por ejemplo, tenemos agua que nos va a formar oxígeno. Aquí el oxígeno, ¿qué le está pasando? Aquí tiene de número de oxidación -2 y cuando forma oxígeno tiene 0. Veis que el número de oxidación está aumentando. El número de oxidación sube. Es decir, que el oxígeno se está oxidando. Se oxida. ¿Dónde se produce la oxidación? Siempre en el ánodo. Por tanto, el electrodo donde se oxida es el ánodo. Y bueno, esto para ajustarla, pues aquí nos faltarán protones y nos faltarán electrones. 4 protones y 4 electrones. Esta es la reacción que tiene lugar en el ánodo, la de oxidación. En el caso de las electrolisis, los ánodos es donde van los aniones y es positivo. En el otro electrodo tiene lugar la reducción. Aquí podemos decir que los protones pasan a hidrógeno. Aquí el número de oxidación del hidrógeno es +1, aquí es 0. ¿Veis? El número de oxidación está bajando, se está reduciendo. ¿Dónde se reduce? En el cátodo. Y el cátodo es donde van los cationes. Por tanto, es negativo. Los cationes, que son positivos, van hacia el cátodo, que es negativo. Reducción, cátodo. Oxidación, ánodo. ¿Y esto está ajustado? No, me faltan los electrones. +2 electrones, 0. Fijaros que las reacciones redox siempre tienen que estar ajustadas en número de átomos y en carga. Aquí veis, tengo 4 cargas positivas y 4 negativas. Se compensan, 0. Aquí tenemos 0 cargas a la derecha y a la izquierda 0. Y aquí lo mismo, tengo 2 cargas positivas más 2 negativas, se compensa. Tengo 0. Resumiendo, el hidrógeno se produce en el cátodo, que el cátodo es negativo. Y el oxígeno se produce en el ánodo, que es positivo. Pero veis, no he tenido que memorizar nada, he tenido que entenderlo. Con esto tenemos el apartado A, que es dibujar la electrolisis y decir las semireacciones. Vamos ahora con el apartado B. Aquí ya nos piden algo de cálculos.
Dice que se efectúa la electrólisis del agua durante 20 horas. Bueno, vamos a coger los datos. Tiempo, 20 horas. Empleando una intensidad de 3 amperios. ¿Qué presión ejerce el hidrógeno en un recipiente de 0,1 litros a esta temperatura? Vale. Pues básicamente nos están preguntando las moles de hidrógeno que se obtienen y luego que calculemos la presión. Fijaros que nos dan la constante de Faraday. La constante de Faraday es un factor de conversión que básicamente nos dice que para obtener un mol de electrones necesitamos 96.500 coulombios de carga. Entonces, sabiendo la carga que se aplica, podemos saber cuántos moles de electrones obtenemos. La reacción de obtención de hidrógeno era esta: 2 protones más 2 electrones para formar hidrógeno. Esto es importante, ver la relación estequiométrica entre los electrones y los hidrógenos gas. Fijaros que cada 2 moles de electrones nos van a dar un mol de hidrógeno, porque este tipo de reacciones se calculan con estequiometría, como casi todas las reacciones químicas, excepto en el ámbito del equilibrio químico. Lo primero que tenemos que hacer es pasar el tiempo a horas. 20 horas, el factor de conversión es que una hora son 3.600 segundos y esto nos da 72.000 segundos. Y luego tenemos que acordarnos de la formulita esta de cuánto es la carga que pasa por un conductor, que es la intensidad de la corriente por el tiempo, intensidad en amperios y tiempo en segundos. 216.000 coulombios. ¿Cuántos moles de electrones se me forman? Pues factor de conversión, 216.000 coulombios. Sabemos que un mol de electrones necesita 96.500, pues podemos saber los moles de electrones. 2,23 moles de electrones. Estos moles de electrones, ¿cuántos moles de hidrógeno producen? Pues fijaros, moles de hidrógeno entre su coeficiente estequiométrico sería 1, es igual a los moles de electrones entre 2. Siempre tener en cuenta la estequiometría de las reacciones. Es decir, que las moles de hidrógeno son la mitad que las moles de electrones. 1,12. Bueno, pues ya casi estamos. Ya tenemos las moles de hidrógeno, pero nos está preguntando la presión que ejerce esas moles de hidrógeno en unas condiciones de volumen y temperatura. Tenemos que recurrir a la ley de los gases ideales. P por V es igual a nRT. De aquí despejaríamos la P. nRT entre V. Y haciendo el cálculo esto da 183,5 atmósferas. Vale, cuidado que aún no hemos acabado el problema. Ahora nos pregunta, razona por qué la presión real se desvía un poco de este valor. Es decir, que ellos han medido la presión real y no da 183, pues da más o da menos. Bueno, no nos dice lo que da. El modelo cinético molecular de los gases nos decía que los gases están formados por unas partículas de un volumen que podemos considerar despreciable y que se están continuamente moviendo entre sí, pero que no interaccionan entre ellos. Esto es lo que nos dice este modelo. Si se desvía, si un gas se está desviando de este modelo ideal, significa que en estas condiciones no podemos despreciar el volumen de las moléculas ni las interacciones entre ellas. O dicho de otra forma, en los gases reales, las moléculas de gas sí que ocupan volumen y sí que interaccionan entre ellas, y por eso se desvían del modelo ideal. Y con esto sí que habríamos acabado el problema de la electrólisis. Para el próximo día, hacer un repasito de las valencias de los elementos químicos y de los estados de oxidación. Y como os he dicho, iba a poner a prueba al ChatGPT sobre a ver si sabe diferenciar conceptos químicos. Le he preguntado, ¿sabes qué diferencia hay entre la valencia de un elemento químico y su número de oxidación? Y pues sorprendentemente me ha dado una respuesta bastante buena. Nos dice, valencia y número de oxidación son conceptos relacionados, pero diferentes. Es que se utilizan en química para describir la capacidad de un átomo para formar enlaces químicos y participar en reacciones químicas. Pues sí, tiene mucho que ver con el enlace químico. Los átomos van a ceder, compartir o captar electrones hasta tener la configuración electrónica de un gas noble. Por eso hay elementos químicos que tienden a ceder electrones
que son los metales, y hay elementos químicos que tienden a captarlos, que son los no metales. Ahora nos da la definición de valencia. La valencia se refiere a la capacidad de un átomo de formar enlaces con otros átomos. La valencia es positiva, es un número entero positivo. Por ejemplo, si el oxígeno tiene valencia 2, significa que puede ganar o compartir 2 electrones. Pues sí, la valencia nos da una idea de cuántos enlaces puede formar un elemento químico, y siempre son positivas, ¿no? El carbono tiene valencia 4, puede formar 4 enlaces. El hidrógeno 1 puede formar un enlace. El número de oxidación, por otro lado, es la carga eléctrica ficticia asignada a un átomo con el propósito de rastrear cómo los electrones son transferidos. El número de oxidación puede ser positivo o negativo. Es decir, es positivo cuando cede los electrones, todos los metales alcalinos, y es negativo cuando los capta. El oxígeno tiene número de oxidación -2. Es decir, el número de oxidación nos da más información que la valencia, porque nos dice si esos electrones los ha cedido o los ha ganado. Pero son conceptos que veis que están muy relacionados entre ellos. Y finalmente nos dice, en resumen, la valencia se refiere a la capacidad de un átomo para formar enlaces químicos, mientras que el número de oxidación es una carga eléctrica ficticia que se le asigna a un átomo para saber si ha cedido o ha captado esos electrones. Y en el fondo, todo esto se debe a que los átomos quieren ser gases nobles. Todos quieren tener configuración de gas noble. En eso se basa los enlaces químicos. Bueno, pues lo dejamos aquí. El próximo día seguiremos con electroquímica con las pilas. Venga, hasta otra.